Espacio promocional y publicitario. 8:14. Sí, estábamos en plena tertulia con este gran ecuatoriano, este gran amigo, este gran técnico económico. Hoy ha sido una mañana, un fin de semana bastante académico, con figuras como Rodrigo Espinosa, como los técnicos y buenos economistas Castellanos y Pérez, que nos honraron con su presencia. Y este instante, señoras y señores, un soldado que está dándole lucha con tesón, con devoción, con hombría de bien, como siempre lo ha hecho Eduardo Valencia, nos acompaña. Él atraviesa por un cuadro de salud un poco complicado, bastante complicado, pero con algunos alicientes de últimos días, de última temporalidad, que nos da la seguridad de que Dios será tan bueno con todos nosotros y con este país de gente buena que hará que Eduardo Valencia siga acompañándonos en este mundo tan necesitado de valores humanos y técnicos, como él y otros compañeros de jornada en esta vida están también atravesando por problemas más o menos similares. Y pidiendo a Dios naturalmente que todo sea para bien, todos los empeños y esfuerzos que ha hecho con su familia y con sus amigos, el economista Eduardo Valencia, están de alguna manera dando un acento distinto al que hace algunos meses teníamos. Y pedimos a Dios desde luego por él, y eso se lo hace en silencio y con verdadera solidaridad y vocación cristiana. Pero sigamos adelante. Bienvenido, economista Eduardo Valencia. Yo quiero saludarle a nombre de todos sus compañeros. Y quiero saludarle a nombre de todos los periodistas que lo echamos de menos, lo extrañamos tremendamente. Y ahora que lo vemos bastante recuperado, nos da el sabor de contarle entre nuestros mejores amigos, los que han configurado nuestra personalidad periodística en muchos casos. Lo hemos echado de menos. Le extrañan bastantísimo toda la gente economista, lo quieren mucho y pedimos a Dios entre todos de que las cosas vayan para bien. Vuelvo y repito porque es este momento el anhelo nacional más importante. Un hijo tan importante como Eduardo Valencia tiene que mejorar. Señoras y señores, mi cordial bienvenida para él. ¿Cómo se siente usted con estos eslabones económicos que han transitado en medio de su dolor, de su dolencia? Pues se han dado cosas, unas magníficas, otras de decoro nacional y otras, naturalmente, técnicamente bien concebidas. ¿Qué nos puede reclamar durante esta ausencia técnica y de asesoría y de formación académica que nos hemos perdido en estos últimos meses? Pero, ¿cómo le ve al país usted, economista Valencia? Muy buenos días, Eduardo. Buenos días, queridísimo Gonzalo. No sabe cómo aprecio sus palabras tan gentiles, tan generosas. Me hace emocionar mucho, por supuesto, porque soy un ser humano normal, corriente, sencillo. Y obviamente el haberme separado ya casi un año de los medios me ha permitido estar atento al país y meditar mucho. Y ahora soy una persona distinta porque, como usted muy bien lo recalcó, el amor de personas como usted, como del señor Márquez, como de tantos amigos de otros medios, de otros sectores, compañeros, familiares, en resumen, me han dado más amor que lo que haya podido percibir por dolor, por mi enfermedad, y eso ha sido un aliciente enorme. Gracias a eso todavía estoy en pie, estoy mejorando, es cierto, todavía no he superado el problema completamente, pero, como usted muy bien dice, las personas tenemos que vivir y morir como hemos sido siempre,
no podemos cambiar, el amor por el país es enorme, la conciencia que uno le apela. Hemos sido luchadores, Eduardo. Así creo yo, por lo menos le conozco a usted de su lucha y siempre hemos estado juntos desde jóvenes y todavía a esta edad la Y podemos usted seguir es haciendo. un gran luchador por su salud y por todo lo que encerró en nosotros, y le guardamos gratitud eterna por todo lo que nos enseñó en su vida. Dios le pague, Gonzalito querido. Realmente no quisiera ya referirme más a Sí, mi propio caso. estamos que muy tristes, no, no vale la pena. Nos vemos a los tiempos, tenemos que estar... Debemos estar alegres, tenemos Así que es. hacer de esto un proyecto de felicidad como sea y tratar de que nuestro trabajo ayude al país a comprender la situación. Así que dejando constancia de mi eterna gratitud también, de la comprensión que han tenido, de sus mensajes permanentes, de sus invocaciones a través de sus oraciones, que para mí es lo más importante, más allá de la calidad de médico que tengo y de todo el cuidado que he recibido, realmente ha sido mi fe en Dios y todo el amor que, como insisto y repetido, de tanta gente de buena voluntad, de tan cercana a mí, me han hecho evolucionar hacia un Dios más cercano, más real, más poderoso y por eso estoy seguro que voy a salir. Yo tengo el pleno convencimiento de que lo voy a curar completamente. Así Qué que buena nota. veamos, ojalá no me equivoque. Los como me suelo amigos equivocar en la médicos economía. también, los amigos médicos también deben estar muy esperanzados. Sí, sí, lo están, sin duda, están muy optimistas. Veamos qué pasa, querido Gonzalo. ¿Cómo ve el país, Eduardo? A ver, como es obvio, después de tanto tiempo de estar meditando, porque claro, he pasado bastante solo, alejado de muchas cosas, yo lamentablemente debo decir que si bien es verdad, el país hace 2 años y 3 meses aproximadamente recibió con esperanza lo que el nuevo presidente Moreno ofreció, y obviamente dejo claro que él es una persona radicalmente diferente a la que le precedió. Él es una persona que tiene valores, que tiene convicciones y que tenía, en mi opinión, buenos propósitos. Por desgracia, debo decir que ya ha pasado 2 años y 2 o 3 meses, seguramente a los pésimos asesores que les rodean, lamentablemente, las esperanzas del país se han ido diluyendo poco a poco. Habían 3 grandes ejes que a él le correspondía ejecutar y él mismo los mencionó. El primero era la reinstitucionalización del país, que sí que se ha hecho algo y que ahora obviamente hay aires de esperanza de que el correísmo no volverá jamás. Creo que ese ha sido su mejor acierto y el país le debe gratitud a él por eso. Pero los otros 2 grandes ejes eran el arreglar la economía y luchar contra la corrupción, que no eran tareas menores, eran muy difíciles porque el problema que recibió era muy grave. Pero en mi opinión, en estos 2 últimos sectores no ha hecho prácticamente nada. En materia de economía, ustedes recuerdan la frase de él que dijo que Correa había dejado hipotecado al país con un sobreendeudamiento impresionante, y sin embargo sus 3 ministros de economía, los que puso él desde su inicio en estos 2 años y medio, han hecho exactamente lo mismo, de sobreendeudar al país, cosa que ahora los niveles son más altos y el porvenir del sobreendeudamiento para los próximos años es todavía peor. Cada vez nos vamos acercando ya no al 70% del PIB como es ahora. Poco a poco en los próximos años constataremos que llegaremos a hacer el 100% del PIB y eso es muy malo, es un pésimo logro, es un fracaso de la economía. ¿En cuánto le calcula usted la deuda? ¿Sobre 70? Bueno, yo formé parte de la comisión que estudió el tema de la deuda. Usted debe recordar, querido Gonzalo, ya hace aproximadamente 2 años determinamos que el nivel era del 70%. Y claro, se paga un poco, se sigue endeudando y la política en general concebida por los ministros es que el país debe vivir de deuda. Hay una declaración insólita del actual ministro Martínez que debería ser parte de una antología. Yo leí un libro hace muchos años y no lo hago por irrespeto, sino porque realmente es así. Un libro que se llamaba La Antología de la Estupidez Humana. Lo que él dice es, señores, muchos se oponen a la deuda, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra alternativa hay? Si es que no tenemos suficientes ingresos para financiar los gastos, hay que endeudarse. Increíble, no puede ser, eso es una cosa absolutamente pueril. Se le acabó el abecedario económico. En alguna parte se olvidó, tan es verdad que se olvidó que los propios directivos de las cámaras de la producción a la que él pertenece, como por ejemplo mi buen amigo Patricio Alarcón, como por ejemplo el economista Rosemena, que es de la Cámara de Comercio de Guayaquil, los 2 han dicho que el hombre se olvidó, que se cambió de ideología, le han dicho que ahora es un ministro impuestero. Sí. Pero dicho por los mismos altos ejecutivos del propio sector.
Yo lo que digo es, el hombre dice que todo esto es para sincerar las cifras. Si realmente quiere ser sincero consigo mismo y ser sincero con el país, que proponga en una ley que cambien el nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, como se llama ahora, y que le pongan Ministerio de Endeudamiento Público. Sí. Sí, por favor, porque eso es todo lo que se ha hecho. Esto es grave, esto no es una cuestión trivial, es muy grave. Y por supuesto... El destino para nuestro país vía deuda es tremendamente conflictivo. ¿Usted cree que tendrá un desenlace, si no fatal, muy peligroso o cercano a una fatalidad global? Está muy cercano, por desgracia, sí. Cuando un gobierno acude al Fondo Monetario Internacional es porque primero reconoce su propio fracaso de no haber tenido la gente capaz para poder solucionar los problemas. Y la invitación al Fondo Monetario Internacional siempre se produce en el estado en que está a punto de agonizar la economía. Entonces le traen un poco de plata y le ponen condiciones, porque el fondo tiene que recuperar sus dineros, y le ponen condiciones de que suban los precios de los combustibles, que aumente el IVA. Hay asesores del ministro de Economía y del presidente que han insistido permanentemente en que hay que subir el impuesto al valor agregado, cuando eso es una barbaridad, que una economía que está estancada desde el año 2015, que no progresa, el poner impuestos es agravar la situación de la clase media, de la gente pobre, y también concomitantemente con las empresas, porque si la gente no tiene capacidad de consumo, porque le suben los impuestos, las empresas tampoco venden y por tanto no hay más inversión, no hay más empleo. Es decir, estos señores no entienden la diferencia que hay entre un déficit fiscal que se debe a un gasto corriente fundamentalmente desmesurado, y que no han corregido absolutamente nada porque este continúa subiendo. Y entonces creen que tienen que pasar el sombrerito a los ecuatorianos de clase media y de clase pobre para que financien las ineficiencias de estos ministros. Esto es una tragedia. Así es, una tragedia. Realmente, así no podemos seguir. ¿Y por qué le ha hecho permisible este ciclo infecundo en creatividad económica el señor presidente Lenín? Realmente creo, y no puedo dejar de decirlo, yo creo que el presidente, a pesar de haber estado 10 años con el gobierno de Correa, haber sido un fanático del gobierno de Correa, fue él el que le lanzó el ditirambo de que era un presidente casi superior a Eloy Alfaro, y de que pasaría a la posteridad como un presidente de leyenda, fue lo que dijo Lenín Moreno a su debido tiempo. No. Esas son palabras de él. Y claro, de ver que no ha aprendido nada en todo este tiempo, es verdaderamente serio. ¿Cómo es posible que no entienda el problema económico, lo que recibió, que parecía que lo entendía cuando dijo que teníamos que cambiar y toda la nota, y que siempre hablan de la gente pobre y toda la nota, pero ahora estamos mucho peor que antes? Yo he traído aquí estudios que develan que la pobreza en el Ecuador, ya hacia el año 2014-2015, la pobreza promedio nacional llegaba al 56% en los análisis multidimensionales más serios. El método de Katzmann es el más importante, 56% de promedio, y que en el sector rural, que es lo que quiero enfatizar, mi estimado Gonzalo, en el sector rural donde viven nuestros indígenas, en el páramo, como dice un político avesado que tuvo la... Sí. Que se regresen al páramo. Que se regresen al páramo. Si tenemos una dirigencia de última, la verdad. No entienden al país, nunca leen una investigación, nunca hacen estudios. Esos estudios ¿Pero que he lo hecho... dijo en otro sentido? ¿O usted cree que el enfoque después acuñado lo inculpan injustamente? Ya sobre las intenciones que haya tenido, sinceramente no puedo entrar porque no me corresponde, pero fue una cosa malhadada que realmente refleja muchas cosas ahí atrás. Pero bueno, lo que le decía yo es que si los partidos políticos, si los economistas estudiaran, investigaran y leyeran por lo menos lo escrito, se darían cuenta de que la pobreza en el sector rural asciende al 71%. 71% de la población pobre, indígena fundamentalmente, es un porcentaje tan elevado que significa que fue un sector preterido, no contemplado en las políticas públicas de los últimos años. Yo creo que desde hace más tiempo que los últimos 12, el país ha sido un fracaso en solucionar el principal problema que tiene la gente, porque la economía, la visión que yo tengo, la economía es solucionar los problemas de la economía de la gente. ¿Cómo se hace esto? Generando confianza, estableciendo un nivel de precios, funcionamiento de la economía de mercado, donde baja la inflación, donde bajan las tasas de interés,
donde se promueve la inversión en todos los sectores, porque todos somos emprendedores, en donde el país, liderado por el gobierno, permite las condiciones para que la gente pueda invertir, tomar sus ahorros y pedir prestado, invertir en un nuevo proyecto de inversión, generar empleo, generar mejores salarios y obviamente distribuir la riqueza. Tal Esa vez es la no se economía. respetó la institucionalidad propiamente dicha. Es que el nivel de incapacidad de las últimas personas que han ocupado los cargos más altos en el Ministerio de Economía es verdaderamente proverbial. Es que es increíble. Uno no puede entender cosas. Me voy a referir, por ejemplo, porque aquí lo que importa no es la cuestión personalizada, sino de hablar del nivel de personas que gobiernan la economía. Tal vez improvisadas. Muy improvisada, pero totalmente improvisada. Voy a poner un ejemplo de hace un par de días que sucedió aquí en Radio Democracia. Y me voy a referir con todo afecto a un gran amigo personal, porque yo tengo un gran cariño a Pablito Dávalos. Pablo Dávalos ha hecho un esfuerzo por estudiar afuera, él se cree el mejor economista estudiado afuera, no lo es, pero no puede cometer errores como los que pasó en un debate con Jaime Carrera, que él sí es un experto en finanzas, realmente el mejor experto en finanzas que hay ahí, es asesor de otros economistas que se creen saber mucho de eso, porque el que verdaderamente ha estudiado, investigado es Jaime, y Jaime le puso contra la Y pared. tiene los números más espléndidos, más Claro, actualizados. Claro, pero lo que voy no es a defender uno ni a atacar al otro, sino Sí. en el concepto, mi querido Gonzalo, de cómo manejan cada uno la persona a su idiosincrasia, a su ideología, cómo adaptan las cosas. En un momento determinado, Jaime lo barrió diciendo que los indicadores económicos eran realmente muy preocupantes, sobre todo la deuda, y que era muy grave. Y como Pablo dijese que no es así, que realmente la situación económica no es tan grave, que los medios le agrandan y que el Fondo Monetario le agranda y que no hay tal crisis y tal cosa, el Jaime le dijo que es cuestión de números, que es cuestión de contabilidad. Y la respuesta de Pablo fue que él es un macroeconomista y que no es un contador. Así es. Pero mira el trasfondo de esa contestación, mi querido Gonzalo. La economía, si no tuviera cifras contables, no podría programar, no podría tomar decisiones. La contabilidad en macroeconomía, que es lo que le gusta, se llama cuentas nacionales, que son registros que normalmente lleva el Banco Central y que ahí está lo que el país recibe por exportaciones, lo que gasta por importaciones, lo que los bancos gastan, lo que el consumo es así. Todo eso es contabilidad social porque es común. Y que él diga que él no es un contador, que es un macroeconomista, significa que hace una pésima macroeconomía porque no se basa en la contabilidad, en las cuentas nacionales, que son la base fundamental para la toma de El decisiones. insumo fundamental para cualquier tipo de análisis. Pero por favor, en una familia, en una empresa y en el país Desde con luego. mayor razón. Y de toma de decisiones. Entonces yo digo, por inclusive. favor, hermanos, ¿de quién estamos? Por favor, y él es el principal asesor de la CONAIE. Ujú. Y ahora se ha conformado un grupito de ex economistas, correístas que andan buscando trabajo, que han hecho un manifiesto en donde respaldan a Pablo y dicen que el gobierno de Moreno es atroz y toda la vaina. Y sabiendo que el manejo de Moreno en la parte económica, digo, es muy ineficiente, nunca se refieren ellos, estos ex empleados que fueron adláteres de Correa, a que el problema fundamental vino de ese gobierno. Ahí es donde se acabó todo, ahí es donde se destrozó la economía y obviamente el problema es muy complejo. Pero entonces, digo yo, el ministro de Economía no entiende, los asesores de los indígenas no entienden, el presidente de la República no entiende. Y entonces estamos como estamos porque no se han tomado medidas, la economía ecuatoriana sigue estancada ya casi 5 años, las perspectivas son muy malas, aquí en el país no ha entrado inversión, no hay generación de empleo, el desempleo es muy alto, abarca casi a las 2/3 partes de la población, eso es un fracaso total. La pobreza, como he dicho, a nivel nacional es más del 56%, en el sector rural el 71%, todos los indicadores económicos del sector real, que es el que verdaderamente importa, son un total fracaso. El haber llamado al Fondo Monetario Internacional sin haber preparado previamente un programa económico propio y llamarlo a que venga a resolver nuestros problemas es por lo menos inaudito. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Entonces, claro, a mí me obliga a venir a aceptar su gentil invitación para decir estas cosas porque la ciudadanía lo no la cual le conoce. agradezco profundamente. Yo quería mencionar a nuestra audiencia y a usted en especial que Washington Herrera
conocido economista, lamentablemente no ha estado este instante en el país. Está en una reunión fuera del país y retorna el día lunes. Él escribió, economista Valencia, para entrar en materia, un artículo que publicaron los rotativos para los que él escribe, que se llamaba Desigualdad. Y para acertar, digamos, en el pronóstico, en la valoración de la desigualdad socioeconómica que son atribuibles a los pueblos, especialmente del tercer mundo y de nuestra región latinoamericana. La desigualdad, él la incorpora con el pensamiento del señor Wilkinson, Richard Wilkinson. Este es un experto británico, es un historiador económico que ha dedicado toda su vida a demostrar los efectos perniciosos de la desigualdad y cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo. Este autor dice: los efectos de la desigualdad no son tan obvios. Afecta la felicidad, a tu valor en la sociedad, a los resultados académicos de los niños, provoca un aumento del consumo de drogas. La desigualdad causa infinidad de problemas muy perniciosos. Todos los problemas que son más habituales en los estratos más bajos se extienden para toda la sociedad. Es decir, nos daña a todos, dice el autor. Afirma que hay gente con prejuicios a las etnias mayoritarias o incluso hacia las mujeres. En las sociedades más desiguales, donde el amor propio de la gente está minado, se intenta recuperarlo aplastando a los más débiles. Y eso es muy común, no solo en poblaciones humanas, sino también entre los simios. Un mono, no de los compatriotas, por hacer una broma, de viernes. Un mono que pierde una batalla por el estatus, enseguida se enfrenta a sus inferiores para evitar una pérdida catastrófica de categoría. Y la desigualdad convierte la posición social en algo mucho más relevante. Hace que nos juzguemos más. Y cuando más nos fijamos en el estatus, más tememos el juicio del otro. La desigualdad hace que aumente el populismo. Me llamó la atención esto. Y está claro, está en auge. Es lo que llevó a Brexit y a la elección de Trump. Yo prohibiría los paraísos fiscales y las maquinarias financieras que ayudan a privilegiados a evadir impuestos. Los acertos del señor Wilkinson se aplican bien a lo que está sucediendo en el continente americano en este siglo. Estados Unidos, gobernados por Trump, o Trump, como dicen los buenos ecuatorianos norteamericanizados, digo yo eso, a base del miedo populista, está aumentando la desigualdad, porque si bien está creciendo el empleo, las utilidades de los dueños del capital son tan grandes y exclusivas que han aumentado la brecha de los pobres. El desarrollo de México, por ejemplo, en base al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, también ha hecho lo mismo.
afectando a sus 52 millones de pobres, porque la competitividad ha dependido de los salarios bajos de los trabajadores, de estos trabajadores. Siendo Brasil, otro ejemplo, un país con la mayor desigualdad, el señor Bolsonaro está aplicando programas que soslaya la importancia de los objetivos igualitarios logrados por sus predecesores, mientras que Argentina sufre una profunda crisis por la debacle económica de Mauricio Macri, que afectó al desempleo y aumentó el número de pobres. Indignadas las clases medias, bajas y pobres por no haber palpado los frutos del progreso, han desatado convulsiones en Ecuador, ya mismo en Colombia, en Chile, en Haití, Centroamérica, debido a la carencia de talento de los políticos que soslayaron el objetivo igualitario y transversal, necesariamente transversal, como reconoce el propio Sebastián Piñera de Chile al pedir perdón a sus compatriotas. Perdón, pero yo no me voy, dice. Si el parroquianismo y la corrupción subordinan a la racionalidad macroeconómica, nuestra región no alcanzará las sociedades igualitarias que son funcionales al desarrollo. ¿Por qué le leo este artículo al público y fundamentalmente a mi invitado de excepción, el señor economista Eduardo Valencia? Porque a mí me parece que en la desigualdad está el retrato de este planeta económico totalmente injusto que no ha alcanzado el menor nivel de igualarnos entre todos, de soportarnos entre todos con una creatividad colectiva y con unas ganas de hacer recambios importantes, y sigue la misma historia. Entonces, la desigualdad, un tema acariciado hace algunos días por Washington Herrera en una columna de opinión, me parece que podría servirle a usted, Eduardo, para que nos describa el Ecuador de la desigualdad que seguimos viviendo. ¿Qué le ofrece más ternura de compasión o más realismo dramático las cosas que está viendo en este querido país, al cual usted lo estudió, lo investigó, lo auditó y vea, no ha cambiado nada? Exacto. Gonzalo, me encanta que haya ido tan profundo a propósito del artículo de Washington Herrera, porque, bueno, sus comentarios son todavía más hondos que los que él mismo dice. El análisis de él en una columna no se puede hacer otra cosa, es un análisis más bien sociológico. No da pautas de por qué en lo económico hemos llegado a esa situación. Pero de todas maneras es importante el que se denuncie esto, porque en realidad yo sostengo, y lo digo con claridad meridiana, lamentablemente en el Ecuador, en la región latinoamericana, y yo diría en el mundo, prácticamente se ha experimentado de todo. Todos los modelos han sido aplicados y el fracaso en general es rotundo en prácticamente todas partes. Si hablamos del neoliberalismo, como es natural y obvio, este por antonomasia es un sistema injusto que crea desigualdad, beneficia a unos pocos y perjudica a las grandes mayorías. Un indicador que ahora es público porque es promulgado por organismos internacionales. Imagínense que en el mundo el 1% de la población, la gente más rica, el 1% de la población tiene un nivel de ingresos semejante al del 99% del resto de la población. Que uno de cada 100 se beneficie y que el resto viva en niveles de clase media o de pobreza y de indigencia es grave, porque es el modelo. Pero por el otro lado, el tal socialismo que se supone que estaba del lado de los pobres, por los pobres y para los pobres, como decía alguna vez Abraham Lincoln. El socialismo ratero.
Absolutamente, socialismo corrupto. Para mí ellos pretenden ser honrados, pero son unos honrados mercenarios los que han gobernado el país en el Ecuador, en América Latina, con todo lo que fue el ALBA y todo eso, porque llegaron con una religión en donde creían que podían utilizar como su hacienda los fondos públicos, apropiarse ellos para promover y después ejecutar un modelo que dure 300 años. Ese fue el propósito y todos lo sabemos. Pero, por ejemplo, cada dólar que un individuo se roba, que por lo menos en el neoliberalismo esto sucede porque son eficientes, porque los monopolios crecen y por lo menos hay trabajo y por lo menos hay algo que podemos ver de avances tecnológicos. En el socialismo no hay innovación, no hay absolutamente nada. Lo que hay es que estos individuos se han apropiado del Estado, estos mercenarios han pauperizado los pueblos, en nombre del pueblo se han apropiado ellos mismos. Ahora, como usted ve, hay una ola internacional de financiamiento para insurgencias y levantamientos contra los gobiernos democráticos. El socialismo es el peor de todos los males, debería ser el quinto jinete del apocalipsis, la verdad. Correa fue el que más desprestigió ese método, algunos incautamente todavía lo creen. Yo perdí la fe en esa vaina desde hace mucho tiempo porque es puro retórica, porque lo que pretenden hacer es llegar ahí y ellos vivir bien. Ellos son los que han mejorado, ellos son los que han llevado la riqueza a sus feudos, empobreciendo a la gente. Fíjese, quiero mencionar aquí la opinión de un premio Nobel de Economía que en el año 2015 echó abajo todos los datos que Correa y sus adláteres, sus economistas, estos que ahora están desempleados y buscando empleo y que acaban de hacer un comunicado. Lo que dijo un premio Nobel de Economía refiriéndose a cómo se hacían las cifras. Si uno no sabe de economía, si uno no sabe de estadística, si uno no sabe de contabilidad social, no puede hacer pronósticos y no puede hacer una buena política económica y social, porque la política económica, en mi concepto, va vinculada a lo social. Lo económico o rescata lo social, rescata a la gente que más necesita, o mejor que se retiren y que se suprima el estudio de la economía de las facultades en el país. Pero este señor, un premio Nobel honradamente, dijo en el año 2015, se llama Angus Deaton, dijo, entre comillas, cito, América Latina es la región del mundo con el más bajo nivel de confiabilidad en las cifras de pobreza. Las cifras no son creíbles para nada. Por eso dije yo hace un rato, hay una crisis de la dirigencia, hay una crisis de las élites. En mi opinión, hay una crisis del pensamiento. La economía que yo estudié es una economía que por antonomasia es una ciencia ética. Adam Smith escribió el libro famoso de la riqueza de las naciones, en donde él promovía que la iniciativa privada generaría riqueza, que había que echar abajo los gobiernos, porque él vivió el mundo del feudalismo, de los reyes feudales que se apropiaban y hacían castillos y hacían palacios y no daban riqueza a la gente. Entonces él escribió ese libro para promover el que todo el mundo, tanto los grandes como los medianos y los pequeños, porque aquí el sector privado, como es obvio, son todos los que tienen capacidad de emprendimiento, es un profesional, es un campesino, es un abogado, es un médico, es un periodista, todos ellos, Dios nos ha dado el don de ser emprendedores. Pero claro, si no se promueve el emprendimiento, evidentemente los vivísimos socialistas se aprovechan para ellos del asunto. Nunca ha habido un nivel de pobreza tan grande en el Ecuador como ahora, nunca ha habido un saqueo tan grande como el país ahora. Y cada dólar que se saquean, que se sacan del erario nacional, es un crimen, porque ese dólar, a través de una buena política económica dirigida a rescatar a la gente, y sobre todo a la gente pobre, es sagrado, cada dólar es sagrado. Y sin embargo, ahora ya no constatamos, siempre ha habido corrupción, mal manejo ha habido siempre, nunca, no ha habido un gran presidente ni en las dictaduras ni en la época democrática, porque lamentablemente se unen con intereses protervos y no pueden hacer una política en favor de la gente. Pero lo que quiero decir con todo esto es que hay una crisis de valores, crisis de principios. La economía ha sido maltratada, la economía ha sido tergiversada, abusada, se ha llevado para grandes intereses y entonces no hay recursos que vayan a la gente. Pero claro, en medio de esto incorporo a la corrupción, porque este sí es un elemento nuevo. Adam Smith hizo una ciencia ética que está escrita en su libro que se llama La teoría de los sentimientos morales.
La palabra sentimiento es que uno se compadece de su vecino Así es. y es un sentimiento natural del hombre. Compartido, se Pero cuando es solidariza moral, un con- sentimiento moral significa que es para toda la sociedad una invitación para que la economía sea una ciencia moral que primero dé prioridad a quien más necesita y que obviamente el que no lo necesita no tiene por qué recibir subsidios. Sin embargo, aquí reciben subsidios los altos y los bajos reciben el costo y los impuestos todo el tiempo, como por ejemplo ahora lo está haciendo este ministro de Economía. Un ministro impuestero, por favor, y es graduado de economista. Estoy seguro, le firmo aquí, en escritura pública, que él no leyó el libro La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, un libro que está Debe en las sentirse facultades desde hace avergonzado mucho tiempo. porque se corre. Me imagino que no querrá enfrentarse al asunto. Pero bueno, el tema es que mientras la pobreza avanza, avanza la inequidad, y ese es el mejor fermento para que estos honestos mercenarios vengan, utilicen a la gente, le convenzan de que, hablando de un socialismo, van a sacar y rescatar a la gente, como lo hizo Lula da Silva, como lo hizo la señora Kirchner, como lo hace Maduro, como lo hacen los hermanitos Castros. En ninguno de esos países se ha generado riqueza, en ninguno de esos países ha habido mejoras de la situación de pobreza o de la equidad. gente. Lo acabo de dar con un dato de un premio Nobel de Economía que dice que son mentira todos esos datos. Y en el estudio que hicimos en la Facultad de Economía de la Católica, aquí corroboramos de que la pobreza avanza la inequidad, es decir, es un fracaso de la ciencia económica tal cual la conciben los socialistas y la conciben los capitalistas extremos, porque realmente el país necesita la renovación de un nuevo pensamiento y de gente independiente que pase a gobernar el país. Déjeme que le diga en esta parte, y termino con esto, si usted quiere, prolongaremos todo lo que usted desee, pero fue Aristóteles, el famoso filósofo griego, que decía cuando escribió sus libros, porque ellos escribieron La República, escribieron varios libros sobre cómo debe ser un buen gobierno, decía que los pueblos no pueden ser gobernados por representantes de las clases más bajas, porque cuando llegan al poder, llegan con afán de revancha. Y decía que tampoco debe ser gobernado por los oligarcas, porque normalmente lo que hacen ellos es llegar y buscar enriquecer más sus arcas propias, e incrementar más sus patrimonios y su riqueza. Entonces, claro, él decía, o sea, si los ricos que se supone que pueden y que saben de empresa no deben gobernar, y los pobres que no saben de empresa, pero claro, tienen resentimientos, como en el Ecuador ahorita, el 70% de la población rural está indignada, se siente vejada, reaccionan, y cuando llegan al poder tienen afán de revancha, como ahora están haciendo las propuestas alrededor del pensamiento de Pablo Dávalos, que lamentablemente asesora a la CONAIE. ¿Qué decía Aristóteles? Que debería prepararse a un conjunto de personas independientes para que estudien ciencias del Estado, que estudien economía, que estudien política, que estudien sociología, que estudien antropología, que se preparen como profesionales para llegar al gobierno, pero que sean independientes. Ellos son los que deberían gobernar, aquellos que como vocación toman la economía, y como la economía es una ciencia de prioridades, en el gobierno la prioridad es la gente más pobre, más desvalida, la que tiene menos recursos, y obviamente dar libertad para aquellos que pueden hacer sus empresas independientemente. En el caso de los indígenas, entre ellos Pablo Dávalos, porque es un colectivo el que de alguna manera, sin que les hayan invitado, asesoran a los líderes indígenas. Y ahí aparecen una serie de figuras que en la vida normal han acariciado otros sueños. Pero en fin, así es el mundo y así somos todos. El tema, economista, es que hablemos del modelo que no nos lleve a acrecentar las desigualdades. Un modelo, por lo menos, que detenga esta ambición de fortunas, que incluso la gente que se perfila como modificadores del sistema político y económico caen abatidos por las tentaciones del dinero. El dinero, las canonjías, los buenos puestos, los que rinden, los que cuajan fortunas.
Y esta parte es la que no he logrado dominar en mi conocimiento y no tengo una idea exacta de lo que está ocurriendo. A los pensadores de nuestro país, gente joven, medianamente adulta o adulta, que no han logrado o no hemos logrado los propósitos de aterrizar también nuestras ideas en beneficio de los demás. Yo me acuso. Yo también. Y entonces, ¿qué nos ha hecho falta, economista? Nuevamente me complace la pregunta suya porque es de un hondo contenido filosófico. Aquí la responsabilidad es de todos. O sea, los últimos meses el uno le acusa al otro, el otro le acusa al de acá y se matan peleando cuál es el más responsable, si fue determinado partido político, si fue otra dirección, que la ideología, que todo el mundo ahora habla de buscando causas del fracaso del país. Pero aquí, en mi opinión, todos somos responsables. Porque algunos que podemos hacer no hacemos lo suficiente. Aquellos que tienen el poder ciertamente llegan allá para buscar canonjías propias, y yo considero que el paso de los ministros de Estado en todos los últimos gobiernos no ha sido otra cosa que una gran pasarela de las vanidades. Llegan ahí por currículos, llegan para inflar sus egos, para hacer relaciones, para buscar contactos, para hacer negocios, y eso es una verdadera tragedia. Esta pasarela de las vanidades espero que no termine en una hoguera de las vanidades, como existe un libro con ese nombre, pero en donde, claro, el costo va a ser muy serio porque, claro, toda la gente resentida, toda la gente preterida, va a reclamar su puesto en la sociedad, va a reclamar sus derechos, y ahí se van a incorporar toditos estos intrusos que quieren manipular a la gente pobre y llevar el agua a su molino, como ahora desde Bélgica, y desde Rusia y desde Venezuela se pretende hacer, utilizando a nuestra gente pobre para llevar el agua a otros molinos. Pero usted me hace una pregunta que necesita un elemento adicional, que lo mencioné al inicio como una de las tareas importantes que tenía que cumplir el actual presidente Moreno, que era la lucha anticorrupción, porque dijo que va a ser la gran cirugía contra la corrupción. Sí. No ha habido tal cirugía, ni siquiera un paliativo para esa nota. Sí. Él pasará a la historia con un estigma de haber sido parte del socialismo siglo XXI y de haberse dejado contaminar por gran parte de ese pensamiento, cuyas acciones ahora las está ejecutando. ¿Usted cree que cayó en algunas tentaciones, Lenin? Sin ninguna duda. Lo iremos diciendo con la debida oportunidad, porque yo lamento mucho decir, por ejemplo, esto, las dos o tres cositas para introducir al tema, porque es un tema mucho más complicado. El momento en que él ocupa la presidencia, dice él que él es la verdadera versión de un socialismo 21 honrado. Y resulta que pone de ministros de Estado a 8 empresarios vinculados con toda la oligarquía del país, hijitos de una famosa constructora, hermanitos de otro constructor, un señor en turismo, traído del exterior, un señor que maneja el petróleo, en donde están enquistados toditos los funcionarios medios que tenía Correa, funcionan igual ahora, en este momento, en esos ministerios, sobre todo en el de Minas y Petróleo. Bueno, y trae puro ministro, todos del sector empresarial, y pone a 2 de sus asesores, a un doctor Jurado y a este señor Cuesta, que los 4 pelagatos, es decir, los periodistas, les pusieron el mote clarísimo de que eran hombres de negocios. Vino con gente para hacer negocios. Y vinieron personajes, Paul Lafort, alguna cosa así que se llama, que ya quisieron asir, les llamaron al señor Cadena para ver qué podía financiar. Ahí asomó que el presidente le dijo que lamentablemente en los sectores estratégicos no se puede aceptar financiamiento privado. Pero el señor Cuesta, que sí sabía eso, ¿por qué lo trajo de todas maneras, sabiendo que no podían entrar en los sectores estratégicos? Pero le trajo para que traigan plata para los sectores estratégicos. Moreno es cuestionado ahora por haber tenido cercanía con estos lobistas en el mundo que se encargan de conseguir créditos y cosas y que cobran comisiones. Uno de ellos, que por desgracia alguna vez lo conocí, no lo quiero mencionar ahora, cobró $16 millones de coimas o de bonificaciones. O lo que le quieran llamar, o de, como se llama Correa, de arreglos entre privados. Y la pregunta es, ¿ese señor cogió los 16 millones solito?
en el proyecto de Sinohydro, en Coca-Cola Sinclair, o alguien más incorporado allí. Pero déjeme que le diga una cosa todavía más grave. La paga fue exagerada y por eso la pregunta. Es que todas estas cosas son insólitas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esos montos se distribuyan entre coimas, o ahora lo que un brasileño llamó peaje? O sea, son eufemismos para decir, bueno, la plata se están repartiendo entre todos ellos. Pero déjeme que diga algo que no puedo dejar de decirle en mi regreso a su prestigiosa emisora. Aquí hay personajes que estuvieron ya antes causando graves perjuicios al país, como el señor Juan Falconi Puig, que fue uno de los dos responsables del feriado bancario del año 2000 en el gobierno de Maguad. Mientras Álvaro Guerrero, el exgerente de la Previsora, fue el que propuso el feriado bancario, por lo cual quebraron 17 instituciones financieras. Él es uno de ellos que ha desaparecido del mapa. Se sabe que fue protegido por Correa, por relaciones que no lo sé. Y el otro fue Juan Falconi Puig, que hizo quebrar a la Corporación Financiera Nacional en 1.178 millones de dólares. Y que fue también amparado por Correa. Y no solo amparado y protegido, nunca fue procesado propiamente por los delitos de pérdida para el país de un mecanismo que él creó con un decreto hecho por él. Yo tuve la oportunidad de recibir el criterio de Yamil Maguad, que ni siquiera sabía que había firmado tal decreto 1492. Lo sé de muy buena fuente. Y por tanto fue programa de Juan Falconi Puig, que hizo perder al país 1.178 millones de dólares conjuntamente con el primito de Correa, que era Pedro Delgado. Los dos fueron los autores intelectuales, los que ejecutaron. Pilas de Delgado. Sacaron la plata de la CFN, papeles que valían 50%, fueron obligados a pagar 100%, un crimen de Estado terrible. Bueno, Correa lo subió a los altares. Correa generó una especie de santoral de delincuentes, en donde lo puso de embajador a Juan Falconi Puig, primero en Londres y después en Suiza. Sí, fue. ¿Usted cree, mi querido Gonzalo, de que a Falconi lo mandaron a Londres para ser cancerbero de Julián Assange? No. Tanto en Londres como en Suiza son paraísos fiscales, centros de negocios mundiales. Habrá que seguirle la pista a este señor para ver dónde fue la plata de la corrupción. Como habrá que seguir la pista a William Phillips, que fue el encargado de ejecutar el proyecto de la recuperación de la refinería de Esmeraldas y de hacer el proyecto de la refinería del Pacífico, los dos grandes fracasos y donde el lleve fue mayor. ¿Quién le llevó a este? No sé quién le haya llevado, pero que fue hombre influyente, de los más influyentes tras bastidores. Él fue el que hacía los grandes negocios en el gobierno de Correa, con su esposa, que también fue asesora de él personalmente, sobre quien me voy a referir, aunque fue una buena amiga mía algún tiempo, pero estas cosas no tienen nada que ver con la amistad, tienen que ver con el fracaso del país, y por qué digo todos estamos implicados. De alguna manera, fíjese lo que pasa. Este señor Phillips hace contacto con una compañía de prestigio que se llamaba Worley Parsons, que fue la fachada, pero el que realmente suscribió los contratos para hacer la ejecución de la refinería de Esmeraldas, del arreglo, fue el señor William Phillips. ¿Ok? Pero el contrato que firma, escúcheme bien, porque estas cosas normalmente la gente evita decirlas, y yo lo he dicho muchas veces ahora, para algunos puede ser nuevo o no, pero yo leí el contrato que firma la empresa Azul con el gobierno ecuatoriano, en donde parte de la ejecución de ese proyecto estaba en manos de Odebrecht. Firman un contrato que se llama de gerenciamiento y fiscalización. Es decir, le encargan a él que él gaste la plata y que él mismo se fiscalice y se controle. Él hizo las compras, fue el que hizo las inversiones, los que trajo el financiamiento, los que contrató a los ingenieros, a las firmas. Fue un fracaso total, las pérdidas para el país. En un caso, 1.200 millones de dólares, en otro, 1.500, 2.700 millones de dólares. ¿Sabe cuánto fue lo que cobró por el contrato? 350 millones de dólares. 350 es 10 veces más que todas las coimas que pagó Odebrecht. Déjeme que conecte con algo y usted verá si sigo ahora o después o no lo seguimos. Pero ¿quién hizo el formato del contrato y que yo he pedido en la denuncia que hicimos ayer ante la Fiscalía por el acto de corrupción, sobre todo de San Francisco, en donde se perdieron volúmenes semejantes? He pedido que se investigue a Phillips, que se investigue el contrato, quién hizo el formato del contrato, cuánto recibió por ese contrato, porque el contrato con Worley Parsons
y y supongo que en medio del gobierno, el que firmó el contrato este tan lesivo para el país fue el actual Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. Ahí está. A ver, ¿de qué país hablamos? Aquí vienen estos vivísimos que andan atrás de todo gobierno, como es Falconi, que estuvo con Mauad, que estuvo con Noboa, que estuvo con Correa, y por los tejados se baja por las chimeneas y se van llevando la plata sin que la gente sepa. Pero lo grave de Íñigo Salvador es que nadie sabe exactamente en qué circunstancias él fue el que presentó desde su estudio jurídico ese contrato. ¿Qué participación tuvo? No lo sé. Con honestidad, con honradez, no sé en qué circunstancias ni se recibió plata y cuánto fue la plata y quién les llamó y quién no les llamó, no tengo la menor idea. Pero que ese contrato estuvo presente, él fue denunciado en el portal La Fuente por los periodistas desde hace mucho tiempo y él no ha visto la... Pero un exiguo 10% significaría ¿cuánto? Depende de cuál sea la base sobre la que se calcule, pero vea, todavía más grave lo que le voy a decir. Y esto no es una persecución mía, yo no tengo vocación de sabueso. He pasado en un estado de reposo todos estos meses, pero claro, uno no puede dejar de indignarse de lo que escucha. Fíjese lo que dijo Íñigo Salvador hace pocas semanas nomás. Le ponen ahora el presidente Moreno. El presidente Moreno es responsable de haberlo puesto a él como presidente de una comisión para una nueva renegociación con Odebrecht. Fallida ya cuando fue... Es que él era como una especie de comisionista abogado de Odebrecht. Íñigo. Imagínense, si ese dato se comprueba que no lo tenía, esto es mucho más grave todavía, porque también Juan Falconi Puig hizo un contrato con Odebrecht para el regreso de Odebrecht, en donde habían glosas de la Contraloría e inclusive denuncias ante tribunales internacionales que de por lo menos 350 millones de dólares para resarcir al país por la mala construcción del proyecto de San Francisco, y nos dieron 20 milloncitos por obra y gracia de este Falconi Puig, que en todas partes ha hecho sus negocios. Él recibió por eso llámele honorario, llámele coimas, llámele peaje, llámele lo que quiera, $1.300.000 para firmar con Odebrecht en contra de los intereses del Ecuador. Y este señor Íñigo Salvador dijo hace poco, encargado él de una comisión nombrada por el presidente para que presida una comisión para recuperar esos dineros perdidos, para hacer las demandas correspondientes, para que Marcelo Odebrecht venga y dé la cara, para que Correa venga y dé la cara. Por eso fuimos ayer a la Fiscalía a denunciar esos nombres y todos los sátrapas que ahí estuvieron tras de eso. Íñigo Salvador dice, pero sí suelto de huesos, como que dijera, por eso digo la pasarela de las vanidades. Recuperar el dinero perdido va a tomar muchas generaciones. Sí, así dijo. En plural, varias generaciones. Yo me quedé pensando... El Procurador General del Estado, el abogado de la República dice así. ¿Qué esperanza tiene usted? Imagínense, ¿qué significa varias? Porque si hubiera dicho una generación, se hubiera incorporado él, porque él es parte de la generación a la que le toca recuperar el dinero. Los economistas y quienes sabemos un poquito de estadística y de contabilidad sabemos que la esperanza de vida, el promedio de vida en un país como el nuestro es 75 años, el promedio. La gente vive normalmente 75 años y después ya tiene que rendir cuentas a nuestro creador. Hay gente que vive más, hay gente que vive un poco menos, pero el promedio es 75 años de vida de una generación entera. Sí. Bueno, él habló de varias generaciones. Así. Le invito a usted, de favor, a que revise la declaración de él. Si son varias generaciones, son al menos dos. Entonces, 75 más otros 75 son al menos 150 años, un siglo y medio que le tomará a alguien recuperar parte del dinero. Pero a lo mejor estaba pensando en 3 generaciones, con lo cual serían 225 años. ¿No es esto propio de un nuevo capítulo, así como el del ministro de Economía, propio de un capítulo para la antología de la estupidez humana? ¿Tiene derecho este hombre a decir una cosa semejante? ¿Tiene derecho a decir que los que recuperen sean los que vienen, sus nietos y tataranitos, porque yo no voy a entrar a recuperar? Eso es lo que tácitamente acaba de decir el Procurador General del Estado, que fue el que firmó el contrato el que preparó el contrato en donde se benefició Odebrecht a través de William Phillips y en las refinerías Esmeraldas. Ahí está claro el panorama. Sedatos quiere saludarle, Eduardo. Olivio, buenos días.
Buenos días, mi estimado, y pues siempre escuchado, Gonzalo. Ha sido realmente un día, una mañana de privilegio. Escucharle a Eduardo, pues simplemente nos pone frente a una persona que sí conoce, que sí sabe de la economía, de la contabilidad social, sí sabe de la economía política, y que tiene también pues un valor único para hablar como se debe hablar, poniendo las cosas en su sitio. Eduardo, pues apenas escuché que estabas en Radio Democracia, que todos los días estamos siempre escuchándole. Me permití pedirle a Gonzalo que pues me dé esta oportunidad para saludarte. Esa es la única razón. Para decirte que nos sentimos sumamente contentos, felices de que vayas avanzando muy bien en tu salud, y por lo que te escucho, pues estás totalmente lleno de vigor, pues de toda la información que has venido siempre recopilando a lo largo de tu vida, y pues de esta pausa que has tenido por motivos de salud, ahora sí surges dando realmente lecciones que son las que tenemos que continuar dándolas, pues a los que tenemos el privilegio de pues seguir todavía con vida. ¿Se te ocurre preguntarle algo bastante severo para tu imaginario de este momento? Sí, claro. Estoy terminando, en 2 semanas va a salir un libro mío, que pues desde ya te ha de llegar mi invitación, lo mismo a Gonzalo. Entonces hacemos una evaluación del Ecuador de antes de la actual democracia, durante la democracia, y el Ecuador después del mes de octubre de este año, el pasado octubre, porque se dibuja un nuevo Ecuador después de lo que nosotros pudimos observar. Yo te quisiera preguntar, Eduardo, lo que se está planteando en todos esas 220 páginas más, 400 y más artículos presentados por el presidente, ¿tú crees que está ahí la solución? Esas son las sendas que debemos seguir para poder conseguir aquello que no se ha logrado, para poder superar la situación tan triste que vive el país en este momento. Tú lo has dicho claramente, más de 75, casi 75% de pobreza en el área rural, casi 55% de pobreza en el área urbana. ¿Será eso lo que se está planteando? ¿Una solución? No sé si hayas tenido el tiempo de poder leer semejante documento tan largo, yo no lo he podido hacer en su totalidad, pero yo quisiera que el país diga, está recibiendo en este momento realmente una solución para lo que podrá hacer en el futuro. Es una onda de disimulo. Así es. Entonces, Eduardo. Buena pregunta. Primero, déjame agradecerte muy especialmente, estimado Polibio, por tu saludo, por tu presencia en este momento para mí, recuperar el contacto con mis buenos amigos. Tú has sido un gran amigo mío, tú fuiste inclusive profesor mío, de los buenos que habían en la Universidad Católica, y mis bases son sólidas porque tuve la oportunidad de encontrarme con gente como tú, y además he seguido tu trayectoria, siempre estudioso, siempre investigador de los problemas del país, que nos han orientado mucho a todos en tantas ocasiones. Así que para mí parte de mi regreso, de mi regocijo, que realmente me da más ánimos todavía de continuar como tú mismo lo sugieres, es recuperar el diálogo con tan buenos amigos. Así que muchísimas gracias por tu saludo. Referente a la ley que tú acabas de mencionar, para mí es un galimatías, es un mamotreto que incorpora todas las cosas posibles y en donde la característica principal es buscar más recursos para financiar un déficit al que no se lo quiere topar. No es lo mismo financiar un déficit cuando la causa del déficit es la mala gestión del gasto público y obviamente se buscan recursos o de deuda o de impuestos para financiar la ineficiencia, que tomar decisiones para corregir el déficit atacando las causas cuyas son claramente el excesivo gasto corriente, el excesivo gasto de personal, el excesivo compras públicas, demasiados aviones. ¿Acaso el presidente llegó a cumplir su propósito de vender uno de sus 2 aviones? ¿Acaso no siguen teniendo automóviles todos ellos de las mejores marcas y gastos de representación y viáticos permanentes? A cada rato se ven viajar a la China, se van a todo el mundo.
cuando el país se muere de hambre, cuando la gente se muere de hambre, aquí hay una base de problema que no ha sido resuelto en muchos años y que ahora se ha seguido agravando. El gasto corriente sigue aumentando y esa es la causa fundamental del déficit. Entonces, si es que este proyecto va a simplemente maquillar, como muy bien utilizó la expresión Gonzalo, va a maquillar supuestamente de que es un proyecto de crecimiento económico, de que es de desarrollo, mentira, eso es una falsedad total. Aquí solamente se trata de solucionar problemas pasajeros, coyunturales, que ni siquiera van a poder recuperar los niveles que aspiran. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben calcular bien las cosas. He visto que van a recuperar 700 millones de dólares en la práctica, cuando el problema es de más de 1.400 y cuando el problema se abarca ya no solo al déficit, sino al financiamiento de la deuda, que es onerosa. Solamente por pago de capital e intereses de la deuda pagamos anualmente más de 9.000 millones de dólares y pagamos una burocracia que en los sectores altos es inepta totalmente, donde hay 38.000 personas que ganan 5.000 dólares o más y que en total significan un egreso para el Estado ecuatoriano de 2.400 millones de dólares, mi querido Polibio, mi querido Gonzalo. Lo he denunciado desde hace mucho tiempo y eso sigue ahí. Es decir, ¿cuál es la alternativa? 2.400 millones para una élite prácticamente. Pero por favor. ¿De cuántos? 38.000 personas. 38.000 personas es nada más que, yo hice el cálculo y ojalá no me equivoque, del 2% del total de la burocracia en el país, que son 806.000 personas según datos del INEC. 38.000 es el 2%. O el 4%, entre el 2 y el 4, yo la cifra me he olvidado porque ya me he retirado un poco este tema, pero entre el 2 y el 4%, que es una cantidad pequeñísima, porque significa que el 96% sí va a seguir trabajando, sí va a tener sus ingresos y no hay forma de sacarlos, porque es la gente que gana un nivel medio de 2.000 dólares, de 500, de 1.000, lo que fuera. Pero esos funcionarios fueron metidos por Correa para consolidar su modelo, para que sean ellos los que ejecuten los negocios. He dicho que en Petroecuador yo tengo un diagrama de todos ellos que siguen en este gobierno y que ganan esos sueldos y que siguen tomando decisiones por abajo, tras bastidores, además, haciendo negocios con las grandes empresas petroleras. Además. Y querido Gonzalo, es que todo esto... Los comisionistas, tras el sueldo, las comisiones. Pero por favor... Están aquí, están ahora, por eso dije, el presidente pasará como haber arreglado la parte... ¿Pero el presidente Moreno es culpable por permisividad o no puedo decir otra cosa más, pero supone el auditorio lo que quiero? O sea, ¿no está él entrampado en una corriente que malgasta los dineros de los pobres? ¿O no puede hacer, porque todos los expresidentes se han quejado de que es muy difícil controlar el misceláneo de orificios por donde se va la plata a destinos suizos, porque ni siquiera vuelven a depositar y a emplear y a invertir en el Ecuador, sino que mandan a Europa por seguridad o a los países árabes. Tienen ahí una vitrina de opciones para poder mandar el dinero mal habido. Qué pena, ¿no, economista? Qué pena. ¿Y qué sacamos diagnosticando? ¿Hacia dónde debe conducirnos un aliento adicional que pongamos todos para que esto cambie? Lo digo con mucha pena, con mucha desilusión. Como que nuestro turno se nos va terminando y no hemos alcanzado el menor nivel de, por lo menos, identificarnos con una realidad. Sí me duele casi el tiempo que hemos perdido, pero que ha sido importante para una comunidad que hace el favor de escucharnos y creer en nosotros, fundamentalmente en usted, que es mi invitado esta mañana y que siempre ha sido un economista bien visto por la opinión pública, muy comprometido con el país.
Muchísimas gracias, querido Gonzalo, y la pena la comparto yo, creo que la comparte todo el país. En mi caso va más allá porque yo vivo indignado un poco porque esa es mi profesión, eso es lo que yo elegí. Yo pretendí hacer una profesión en donde cumpla lo que mis maestros me enseñaron y lo que los libros mejores, hacer una ciencia ética, ponerla como es, una ciencia de prioridades y no de prioridades virtuosas, de porque hay otro tipo de prioridades. Absolutamente, muy bien aclarado, Gonzalo, le agradezco. Como es obvio, yo tengo una indignación enorme, la razón por la que he vuelto. Dios verá si tengo fuerzas o no para seguir atendiendo gentiles invitaciones como la suya, pero por lo menos voy a hacer el intento. Obviamente estamos trabajando, el haberme unido a César Montúfar y a Fernando Villavicencio es porque los considero dos patriotas que han hecho mucho más que todos los organismos de control juntos en el país. Alúdanos a aquello. Sí. ¿Cuándo se pusieron de acuerdo y qué van a hacer? Hace aproximadamente un par de meses les llamé yo a unirme a su causa. La pretensión es seguir investigando y hacer denuncias. Algo he colaborado yo, pero el trabajo fundamentalmente ha sido de ellos. Por eso el día de ayer presentamos en la Fiscalía un pedido de investigación a la fiscal del atraco del proyecto San Francisco. Sí. Qué buena Lamentablemente ¿Qué dice que ha presentado ayer? ¿Mis perdones? Sí, presentamos una denuncia firmada por los tres, más Byron López, que también está allí con un abogado de fuste, que es el que nos asesora, en donde develamos que el origen de todo esto en el gobierno de Correa fue la relación que Correa tuvo antes de ser presidente con Marcelo Odebrecht, el dueño de Odebrecht, y ya se contactó con Correa, el propio hermano lo verifica, el Fabricio Correa, y está en la denuncia, de que ya se pusieron de acuerdo para los negocitos. Entonces, Correa ya habló antes de ser presidente del proyecto Toachi Pilatón, con financiamiento de Odebrecht y de un banco brasileño. Cuando llega al poder, lo ejecuta, obviamente en forma ineficiente. Ese proyecto hasta ahora no funciona, 12 años después. Imagínense. Y obviamente lo importante ahí es que incorporamos por primera vez en una denuncia al dueño de Odebrecht, que es Marcelo Odebrecht, que se ha pasado de agache y nadie lo ha indiciado. Se habla del José Sao Silva, del Mameli, unos nombres rarísimos, pero del dueño no. Entonces, la primera vez que lo hacemos, de lo que tengo entendido yo, porque yo no soy el que hizo la investigación exhaustiva, lo he leído, he apoyado porque en mi opinión está muy bien concebida, pero esto puede ser noticia internacional porque realmente Marcelo Odebrecht no está indiciado en ninguna parte y en el Brasil va a ser un suceso. Pero bueno, ahí lo que estamos mencionando es cómo se originó primero el antecedente del proyecto Toachi Pilatón, luego en el San Francisco. En el San Francisco se perdió una multimillonada, ya mencioné que puede ser entre 100 y 350 millones, eso está por demostrarse, estamos en la investigación, pero puede ser una cifra que sobre la base de 100 puede decuplicarse hasta 1000. En fin, pero bueno, estamos diciendo que se investiguen a todos ellos, a los que firmaron el contrato del regreso de Odebrecht, para que recompense al país, al menos en parte, las pérdidas del proyecto San Francisco, que siendo tan elevadas como las cifras que acabo de mencionar, por intervención del señor Juan Falconi Puig, que fue pagado en un contrato con Odebrecht, es decir, le pagó el enemigo del Ecuador, y por eso consigue él, haciendo lobbying con el procurador, con el contralor, con el presidente, con el secretario jurídico Alexis Mera, con todos los Diegos Garcías y todos los que les rodeaban a estos honestos mercenarios, como yo les llamo, siguiendo un libro de un español, el nombre de un libro de un autor español, Pérez Riverte. Lo que estamos diciendo es que se investigue. Que se investigue, señora fiscal, a Marcelo Odebrecht, que se investigue a Rafael Correa, que se investiguen a todos los demás, en qué circunstancias se trajo de vuelta a Odebrecht. Porque sabiendo yo que era Juan Falconi el que suscribe el convenio, un contrato con el enemigo, y en perjuicio de los intereses del Estado nos resarcen una puchuela de 20 millones de dólares cuando debió haber sido, como digo, fácil 10 veces más. Bueno, esto no es una cosa trivial. Nadie lo ha dicho. Yo me sumo a esta causa porque no podría vivir en mi país si no apoyo a la poca gente que hay con integridad moral, con amor al país, con honradez, de poder por lo menos conformar un grupo. La pretensión es que se vayan sumando ecuatorianos. Le invito a Polibio que se incorpore, le invito a usted que se incorpore, con solo una notita de decir que apoyan la denuncia y nada más, porque no pretendemos... A Diana también. ¿Perdón?
A Diana también. A Diana le queremos respaldar, yo lo dije el día de ayer. Hasta ahora vemos demasiada lentitud, pero yo veo en ella una mujer de muy buena voluntad, de gran conocimiento, pero que sabemos que tiene unas presiones terribles. Correa está metiendo mucha plata en el sector judicial para lograr cambiar la dirección de las cosas. Pero los ecuatorianos de bien que somos, legión, porque en el país hay mucho más gente buena que la que los infelices que nos están gobernando, apoyarle a ella. Si es que ella se deja apoyar, la apoyaremos. Si es que ella se porta pusilánime, lamentablemente algún rato tendremos que denunciarle que ella ha sido la que ha detenido el proceso. Pero bueno, esto es grave porque realmente son personajes que han hecho grave daño al país, no ahora, en gobiernos anteriores, unidos nuevamente, perjudicando los intereses del país, haciendo actos colusorios, porque colusión es la decisión que tomó Correa con Marcelo Odebrecht y con Lula da Silva, que también en ese país han habido grandes atracos, como hizo con la Kirchner, como hicieron todos y como sigue haciendo, interviniendo en nuestro país Maduro y como siguen interviniendo los herederos de los hermanitos Castro desde Cuba. O el país reacciona, o los independientes, o la juventud a la que se refirió Juan Montalvo, decía él, hay de aquel país cuya juventud no tenga indignación. Así decía. Yo invito a los jóvenes a indignarse, a no dejarse engañar, porque ahora se supone que los indígenas son mal vistos. No, en el sector indígena está la mayor cantidad de pobreza del país y por eso hay una base de pobreza claramente ubicada en un sector en donde hay que solucionarlo. Y hay algunos que se quieren en efecto aprovechar. Que no se dejen, mi llamado a los indígenas, que cambien de asesores, que hagan un proyecto de país, que consulten a otras personas independientes y que obviamente pongan las cosas en su debido sitio. El problema no es Moreno, el problema fue Correa, pero lamentablemente, como dijimos antes, el problema viene desde hace muchos años. El problema de la pobreza en el país no se lo ha solucionado en la democracia, no se lo solucionó en las dictaduras y por tanto tenemos que volver a tener una nueva concepción de país. Termino diciendo que yo formo parte del Foro de Economía y Finanzas, cuyo secretario ejecutivo es Marco Flores, porque hay otra ala que se separó porque quisieron colaborar con el gobierno y tienen otra óptica de política económica, respetable para ellos, muy bien, para mí no. Pero en el Foro de Economía y Finanzas al cual pertenezco, hemos hecho ya sugerencias, estamos preparando un estudio de un nuevo proyecto económico de país en donde se salga del ideologismo de izquierda y de derecha, porque tanto mal ha hecho al mundo, que sea una nueva cosa basada en el pensamiento de Adam Smith de la ética, en los libros de Adela Cortina, que invitan a que los economistas y los que participan en la vida pública prevalezca la prioridad hacia la gente más desvalida y que en todos los actos públicos se exija la ética y que los órganos de control exijan el cumplimiento de la ética. Es decir, el modelo ya no es ideológico, es un modelo basado en la ética, es lo que estamos haciendo en el foro, lo que estamos haciendo con mis amigos César y Fernando, y por tanto queremos, a la medida de nuestras fuerzas, a la medida de nuestras posibilidades actuales, hacer un aporte al país para que por lo menos sirva como discusión antes de las próximas elecciones, porque si no ya va a haber que el diálogo será el de toda la vida. Hablarán a nombre de los pobres, hablarán de las reivindicaciones, que ellos son los que saben el rato que llegan al gobierno, hacen exactamente las alianzas con los grupos con los que no deberían hacer en perjuicio de la gente pobre. Deja usted un conglomerado fantásticamente inquieto, contento, entusiasmado, como ratificando un eslabón de esperanza con el rejuvenecimiento de sus ideales que han sido depositados nuevamente en la expectativa pública a través de este medio de comunicación que le quiere mucho, que arrime el hombro, que quiere arrimarse a su sabiduría y también a sus valores éticos, que es los que hemos practicado con su ejemplo. Eduardo, muchas gracias. Nos deja contentos. Yo sé que esto va a ir a buen destino. Queremos recuperarle. Gracias, mi querido Gonzalo. Eduardito. Yo también me voy renovado por su amistad y por el diálogo maravilloso que hemos tenido. Hasta siempre. Feliz fin de semana. Con toda la